Estaba preparando el almuerzo cuando oí a Ope hablando por teléfono. Mi hija se quejaba de mí como si no estuviera presente. Sé que es mi madre, pero ya no lo soporto. Tu mamá, Doris, al menos ayuda económicamente, gritó por teléfono mientras yo revolvía los frijoles en la cocina. Cuando apagué la estufa, Ope entró en la cocina con una mirada muy hostil y una frialdad en los ojos que nunca antes le había visto. Mamá, ya hablamos y tomamos una decisión. Vas a tener que irte de aquí esta semana. Doris volverá a quedarse en su habitación porque ella sí ayuda con los gastos de la casa. Tú solo gastas dinero y no aportas nada. Sus palabras me impactaron como un rayo. 30 años viviendo en esta casa, criando a mis hijos, ocupándome de todo, y ahora solo era una carga. Sentí que mi corazón se partía en 1000 pedazos, pero no dije absolutamente nada. Ope seguía hablando, cada vez más distante y fría conmigo. Mamá, ¿me oíste? Tienes una semana para recoger tus cosas. Doris regresa este fin de semana y necesitará su habitación para ella sola. Me giré lentamente, aún con la cuchara de madera en la mano. Ope, cariño, esta es mi casa. ¿A dónde quieres que vaya? Resopló con impaciencia, como si fuera una pregunta estúpida. Ese es tu problema. Busca una pensión. Ve a casa de algún familiar. No sé. Sé que ya no puedes seguir aquí siendo una carga para la familia. David apareció en la puerta de la cocina, asintiendo y apoyando completamente a su esposa. Es mejor así, Grace. La casa es pequeña y mi madre necesita volver. Subí a mi habitación con las piernas temblando y el corazón destrozado. Me senté en la cama donde había dormido junto a mi difunto esposo, Michael, durante 25 años. Las paredes estaban llenas de fotos de mis hijos cuando eran pequeños, de las fiestas de cumpleaños que organizaba con tanto cariño. Ope se casó aquí mismo, en esta casa. ¿Cómo pudo echarme así? Como si fuera un mueble viejo que estorba en la sala. Agarré una maleta pequeña y empecé a meter ropa. Me temblaban tanto las manos que apenas podía doblar bien las blusas. Una semana para irme de casa. No tenía a dónde ir. No tenía muchos ahorros y, con 60 años, ¿quién me iba a recibir con los brazos abiertos? Pero lo que ignoraban era que aún guardaba secretos muy importantes que Michael me había dejado antes de morir. Durante aquellos primeros días terribles, me alojé en una pensión barata en el centro mientras buscaba un lugar fijo donde vivir. La habitación olía a humedad y moho, y el colchón se hundía terriblemente en el medio, pero era lo único que podía permitirme con los pocos ahorros que tenía. Me quedaba despierta hasta muy tarde, recordando cuando Ope era pequeña y tenía pesadillas horribles. Pasaba la noche entera junto a su cama, cantándole suavemente hasta que se dormía, tranquila y en paz. ¿Dónde estaba aquella niña que me llamaba su pequeña reina y decía que, cuando creciera, me cuidaría por siempre jamás? ¿Qué había pasado con el amor que yo creía que existía entre nosotras? Durante aquella horrible y desesperada semana, intenté llamar a Ope varias veces seguidas. Cuando contestó, fue fría y muy impaciente conmigo. Mamá, ya te dije que no hay vuelta atrás. Tienes que aceptar tu nueva situación y dejar de molestarme. Llamé a mi hijo mayor, Charles, que vive en otra ciudad muy lejana. Escuchó todo en completo silencio y luego suspiró profundamente. Mamá, quisiera ayudarte, pero Patricia no quiere visitas prolongadas en casa. Ya sabes cómo es con esas cosas. Incluso mi propia familia me había abandonado cuando más la necesitaba. Caminé por las calles de la ciudad donde nací, donde me casé, donde crié mis hijos, y me sentía como una completa extraña, totalmente perdida. Fue el viernes, al encontrarme con mi vecina en la panadería, cuando descubrí algo que lo cambió todo por completo y para siempre. Grace, qué sorpresa verte aquí. ¿Cómo van las cosas en casa? Dudé mucho antes de responder. Oh, Anthony, estos días estoy fuera de casa. Parecía muy confundido y perplejo. Qué raro, porque tu hija Ope me dijo ayer que habías ido a pasar unos días con unos familiares y que iban a aprovechar para hacer reformas en la casa. Incluso la vi haciendo anotaciones con unos contratistas. Se me heló la sangre. Ope estaba mintiendo a todos los vecinos, inventándose historias sobre reformas y familiares, cuando en realidad solo quería esconderme de la comunidad que me conocía de toda la vida. Si mentía tan descaradamente sobre esto, ¿qué otras cosas estaría tramando a mis espaldas sin que yo lo supiera? En ese preciso instante, algo dentro de mí se quebró para siempre. No fue dolor. No fue ira. Fue la fría claridad cristalina de quien por fin puede ver toda la verdad. Aquella noche, en mi pequeña habitación de la pensión, saqué una cajita que siempre llevaba conmigo. Dentro había unos papeles muy importantes que Michael me había dado hacía muchos años. Grace, si alguna vez necesitas total independencia, usa esto, me dijo con tanto cariño.
En aquel momento, no entendí bien lo que quería decir. Ahora comprendo perfectamente el cariño que mi marido siempre me había demostrado. Michael siempre fue un hombre previsor y seguía protegiéndome incluso después de dejar este mundo. Había guardado cosas cuya existencia desconocía. Documentos que podrían cambiarlo todo si decidía usarlos correctamente. Al día siguiente, muy temprano, me levanté, me di un baño relajante, me puse mi mejor vestido y salí de la pensión con solo una pequeña bolsa. Tenía asuntos muy importantes que atender antes de que terminara la semana. Primero, fui al banco donde Michael tenía una cuenta especial de la que apenas sabía nada. La gerente me recibió con la mayor cortesía del mundo. Después de revisar mis documentos y una llave especial que Michael me había dejado, me llevó a una oficina privada para clientes importantes. Lo que vi en la pantalla del ordenador me dejó completamente sin palabras y sin aliento. Michael había estado ahorrando dinero en esa cuenta durante más de 20 años sin que yo supiera absolutamente nada. Había más de $200,000 ahorrados, además de algunas inversiones que habían generado grandes beneficios a lo largo de los años. Grace, tu marido, dejó instrucciones muy claras al abrir esta cuenta. Este dinero era para que lo usaras solo si necesitabas protección o total independencia de la familia, me explicó el gestor con gran delicadeza. Sonreí por primera vez en semanas. Mi Michael siempre fue un hombre previsor y siguió protegiéndome incluso después de su partida. Salí del banco y fui directo a la oficina del registro de la propiedad del condado. Tenía unos documentos muy importantes que verificar con suma urgencia. Durante las 2 semanas siguientes, lo hice todo en completo silencio y con sumo cuidado. Contraté a un abogado discreto y con mucha experiencia, organicé todos los papeles importantes de la casa y planifiqué cada paso con la precisión de un cirujano experto. Ope seguía llamándome de vez en cuando, siempre con ese tono frío y distante que tanto me dolía. Ya te acostumbraste a la pensión, ¿verdad, mamá? Es mejor así. Aquí en casa todo se está organizando muy bien. Solo dije que sí y colgué rápido. De todas formas, no tenía nada más de qué hablar con ella. El día acordado, me levanté muy temprano, me di un largo baño, me vestí con mis mejores galas y salí de la pensión con solo una pequeña maleta. Había llegado el momento de dar el paso definitivo. Y cuando regresaron de su paseo esa tarde, iban a descubrir que algunas decisiones en la vida no tienen vuelta atrás. Espero que David y Doris regresaran de su visita al centro comercial cargados de bolsas y riendo a carcajadas. Habían aprovechado bien el dinero que ahora ahorraban al no tener que preocuparse por mí. Doris estaba radiante, elegantemente vestida, finalmente instalada en la habitación que tanto había deseado. Pero al llegar a la calle donde estaba la casa, vieron algo que los dejó completamente atónitos. Había un enorme cartel de vendido clavado en la puerta principal y un camión de mudanzas estacionado justo al lado de la acera. Ope dejó caer todas sus maletas al suelo y corrió desesperada hacia la puerta, intentando abrirla con su llave, pero la cerradura había sido cambiada por una nueva. ¿Qué demonios está pasando aquí?, gritó histérica al hombre que sacaba los muebles. La dueña, Grace, vendió la casa, señora. Hoy era el último día para sacar sus cosas. Aparecí en la puerta justo en ese momento, supervisando personalmente la mudanza de mis pertenencias. Ope me vio y vino corriendo como una loca. Mamá. ¿Qué hiciste? ¿Te has vuelto completamente loca? Lamar con total calma. Hice exactamente lo que querías, Ope. Salí de tu vida para siempre. Le mostré todos los documentos que demostraban que la casa siempre había sido mía, registrada solo a mi nombre desde que la compramos. Tu padre era muy inteligente. Sabía que algún día podría necesitar protección de mi propia familia. David intentó argumentar, completamente desesperado. Pero Grace, ¿dónde vamos a vivir? Toda nuestra vida está ahí dentro. Sonreí con una frialdad que ni yo misma reconocía en mí. Esa es una pregunta que debieron haberse hecho antes de echarme a la calle como a un perro abandonado, intentó replicar David, con la voz temblorosa de absoluta desesperación. Pero Grace, ¿dónde vamos a vivir ahora los tres? Toda nuestra vida está aquí. Y mi madre, lo dejó todo para venir a vivir aquí. Sonreí con una frialdad que ya no reconocía en mí. Esa pregunta tan importante es la que debieron haberse hecho antes de echarme a la calle como a un perro abandonado. Deja que Doris lo resuelva sola, igual que me dijiste que lo resolviera yo. Subí al coche que había pedido, llevando solo una maleta pequeña y mi bolso de siempre. Ope corrió tras el coche como una desesperada, gritando, suplicando y sollozando a gritos, pero ni siquiera miré atrás. Los vecinos habían salido a ver el alboroto y cuchicheaban entre ellos, muy impresionados. Anthony me saludó desde su ventana con una gran sonrisa de aprobación. Había comprado un apartamento pequeño pero muy cómodo en otra ciudad, ya amueblado y listo para que viviera tranquilamente.
Todo el dinero de la venta de la casa estaba guardado e invertido en el banco, junto con la herencia tan especial que Michael me había dejado con tanto cariño. Por primera vez en muchísimos meses, me sentí completamente libre, respirando hondo y mirando hacia el futuro. Querían que desapareciera de sus vidas para siempre. Así que eso fue exactamente lo que hice. En estos primeros días de mi nueva vida, he descubierto una parte de mí que desconocía desde hace muchísimos años. Ya no tengo que andar con pies de plomo en mi propia casa. Ya no tengo que escuchar quejas sobre mi presencia. Ya no soy una carga para nadie. Mi apartamento es pequeño, pero es completamente mío. Cada mueble, cada plato, cada decisión es solo mía. Cuando quiero ver la televisión, veo lo que me apetece. Cuando quiero cocinar, preparo exactamente lo que me apetece. Por las tardes, doy un paseo por el parque cercano y charlo con señoras que, como yo, han aprendido que la familia no siempre es como uno la imagina. Anoche, el teléfono sonó varias veces seguidas. Era una señal de esperanza, pero ya no tengo nada de qué hablar con ella. Dejé que sonara hasta que se cansó, y luego me serví una infusión relajante de manzanilla. Mañana empezaré clases de pintura en el centro comunitario de aquí cerca. La señora que me ayudó a inscribirme me dijo, hay muchas mujeres de mi edad que están descubriendo nuevos talentos después de los 60. Me entusiasma mucho la idea de aprender algo completamente nuevo, algo solo para mí, sin tener que preocuparme por lo que piensen o digan los demás. Esta noche, antes de dormirme, miré por la ventana las estrellas que brillaban sobre mi nueva ciudad. Michael, si me estás viendo desde el cielo, gracias por cuidarme incluso después de tu partida. Gracias por enseñarme que nunca es tarde para elegir nuestra propia dignidad. Ope creía que me castigaba echándome de casa. Lo que no sabía era que me estaba dando la libertad que no me había atrevido a tomar por mí misma. A veces, las mejores bendiciones se disfrazan de las traiciones más dolorosas. Han pasado 3 semanas desde que me mudé a mi nuevo apartamento, y cada mañana me despierto sin el nudo en el estómago que me había acompañado durante los últimos años. Pero las noches son distintas. En la quietud de mi nuevo hogar, los recuerdos me inundan como olas que no puedo detener. Anoche, mientras ordenaba mis pocas pertenencias, encontré una caja de fotografías que logré sacar de la casa antes de venderla. Ahí estaba Ope, con sus 5 años, sus trenzas alborotadas y esa sonrisa que iluminaba toda la casa cuando me veía llegar del trabajo. En aquel entonces, trabajaba turnos dobles en la fábrica textil para mantener a mis 2 hijos después de que Michael sufriera aquel accidente en la obra, que lo dejó incapacitado para trabajar durante casi 2 años. Salía de casa a las 5 de la mañana y volvía después de las 8 de la noche, completamente agotada, pero siempre con energía suficiente para revisar los deberes de mis hijos, prepararles algo caliente para cenar y escuchar todo lo que les había pasado durante el día. Ope siempre me esperaba despierta en el salón, aunque fuera muy tarde. «Mamá, ya estás en casa. Te he guardado un dibujo que hice en el cole», decía, corriendo a mis brazos cansados. Esos abrazos me dieron la fuerza para levantarme al día siguiente y volver a intentarlo todo. Miro esa fotografía ahora y me pregunto cuándo, exactamente, mi niña se convirtió en esa mujer fría que me echó de casa como si fuera una extraña molesta. ¿Fue cuando se casó con David y él empezó a llenarle la cabeza de ideas sobre cómo debía ser una familia moderna? ¿Fue cuando tuvieron sus propios hijos y decidieron que ya no había sitio para la abuela en sus vidas perfectas? ¿O quizá fue algo más gradual, tan lento que no me di cuenta hasta que ya era demasiado tarde para hacer nada al respecto? Recuerdo perfectamente el día en que Ope volvió a casa después de su luna de miel, radiante y llena de planes para el futuro. «Mamá, David y yo pensábamos que lo mejor sería quedarnos aquí un tiempo hasta ahorrar para nuestra propia casa», me dijo con esa sonrisa que tan bien conocía. Por supuesto que dije que sí. Era mi hija. Ella se acababa de casar y yo tenía mucho espacio en casa, ya que Charles se había mudado a Ohio con su familia. «Claro que sí, cariño. Esta casa también es tuya, todo el tiempo que necesites», le respondí con todo el amor del mundo. David me parecía un buen tipo por aquel entonces. Trabajador, respetuoso, siempre llamándome Grace con mucha cortesía. Los primeros meses fueron muy bonitos. Cenábamos juntos todas las noches. Hablábamos de sus trabajos, de sus sueños de tener una familia grande y feliz. Claro que les ayudaba con los gastos de la casa, pero nunca lo vieron como una obligación. Era natural que todos contribuyéramos según nuestras posibilidades. Ope todavía me abrazaba cuando llegaba a casa del trabajo. Todavía me preguntaba cómo me había ido el día. Todavía me llamaba mi querida mamá cuando necesitaba algo. Pero poco a poco, tan lentamente que casi no me di cuenta, las cosas empezaron a cambiar de maneras muy sutiles. Primero, fue David quien empezó a comentar lo anticuadas que eran algunas tradiciones familiares. «Grace,
Ya no tienes que levantarte tan temprano para preparar el desayuno para todos. Podemos arreglárnoslas solos, me decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Luego vinieron las pequeñas decisiones sobre la casa. Mamá, David y yo creemos que sería mejor cambiar los muebles del salón. Los que tenemos están muy viejos, me decía Ope. Ya no me pedía mi opinión. Simplemente me contó lo que habían decidido entre ellos. El cambio más doloroso llegó con el nacimiento de los nietos. Ope tuvo primero a Lucy, una preciosa niña que se convirtió en la luz de mis ojos desde el primer momento. Enseguida me ofrecía cuidarla mientras Ope volvía al trabajo tras su baja por maternidad. No te preocupes, mamá. Vamos a contratar a una profesional para que cuide al bebé. Es mejor así, me dijo Ope con una frialdad que me heló la sangre. Una professional. ¿Qué podría ser más profesional que el amor de una abuela que había criado con éxito a 2 hijos? 2 años después, llegó Peter, un niño precioso y lleno de energía que también me robó el corazón por completo. Pero para entonces, las reglas en casa ya estaban muy claras. Podía ver a mis nietos. Podía jugar con ellos de vez en cuando. Pero las decisiones importantes sobre su crianza, su educación, sus actividades, todo eso lo decidían únicamente Ope y David. Me había convertido en una inquilina en mi propia casa, alguien a quien toleraban, pero cuya opinión ya no tenía ningún valor real. Durante todos estos años, intenté adaptarme a esta nueva realidad sin quejarme demasiado. Me decía a mí misma que era normal que los jóvenes necesitaran su espacio, que tenía que aprender a dar un paso atrás y dejar que formaran su propia familia a su manera. Pero en lo más profundo de mi ser, algo se apagaba lentamente cada día. Era como si me desvaneciera poco a poco de mi propia vida, convirtiéndome en un fantasma que rondaba los rincones de la casa que había sido mi reino durante tantos años. Las comidas familiares se volvieron silenciosas e incómodas. Ope y David hablaban entre ellos de sus cosas, de gente que no conocía, de planes que no me incluían. Los niños comían rápido y se iban a jugar, ya acostumbrados a que la abuela fuera solo una figura más del paisaje, como un mueble más que siempre había estado allí. Intentaba entablar conversación para preguntarles sobre su día y compartir alguna anécdota interesante, pero sus respuestas se volvían más breves y desinteresadas. Los fines de semana eran especialmente difíciles. Ope y David salían con los niños a visitar a sus padres a fiestas familiares donde, obviamente, yo no era bienvenida. Mamá, vamos a comer en casa de los padres de David. Es algo íntimo, me decía Ope, entre la familia más cercana, mientras se arreglaba frente al espejo. Me quedaba sola en casa viendo la tele o leyendo una revista vieja, intentando no pensar en la soledad que sentía en medio de la que se suponía que era mi familia. Un domingo por la tarde, mientras ellos estaban fuera en una de sus salidas familiares, decidí hacer una limpieza a fondo de la casa para tener algo que hacer. En el armario de lo que había sido mi habitación, pero que ahora era la de los niños, encontré una caja llena de cartas y tarjetas que había guardado durante años. Eran todas las notas que Ope me había escrito cuando era pequeña. Para la mejor mamá del mundo. Gracias por cuidarme cuando estuve enferma. Te quiero mucho, mamá. Había decenas de estas pequeñas muestras de cariño, cada una escrita con su letra infantil y decorada con dibujos de corazones y flores. Me senté en el suelo del armario y lloré por primera vez en muchos años. ¿Dónde se había ido aquella niña que tanto me quería? ¿En qué momento dejé de ser importante para ella? Leí todas sus cartas. Recordé cada ocasión en que me las había dado. El día de la madre, cuando tenía 8 años y me preparó un desayuno terrible pero lleno de cariño. Mi cumpleaños, cuando tenía 12 y me cantó una canción que había aprendido especialmente para mí. Su graduación de bachillerato, cuando me agradeció todos los sacrificios que había hecho para darle una buena educación. Esa misma noche, al regresar de su excursión familiar, intenté hablar con Ope. Cariño, ¿podemos hablar un momento? Siento que hace mucho que no hablamos de verdad, le dije con toda la dulzura que pude reunir. Me miró con esa expresión de fastidio que ya conocía tan bien. Mamá, estoy cansadísima. Los niños se portaron fatal hoy y tengo que prepararles la ropa para mañana. ¿Podemos dejarlo para otro día? Claro que ese otro día nunca llegó. Siempre había algo más importante que hacer. Siempre había una excusa para posponer cualquier conversación seria entre nosotros. David, por su parte, se había vuelto cada vez más directo y frío conmigo. Ya no se molestaba en fingir cortesía o respeto. Grace, ¿no podrías usar la lavadora por la mañana? El ruido despierta a los niños, me decía sin siquiera mirarme. Ay, Grace, necesitamos que no cocines por las tardes porque Ope quiere que los niños se acostumbren solo a su comida. Cada petición era en realidad una orden disfrazada. Cada sugerencia era una forma de hacerme sentir como una intrusa en mi propia casa.
La gota que colmó el vaso fue hace 3 meses, en una cena familiar, cuando por fin comprendí cuál era mi verdadero lugar en esta nueva dinámica. Peter había hecho un dibujo en la escuela sobre su familia. Con toda la inocencia propia de sus 5 años, me lo mostró con orgullo. Mira, abuela, he dibujado a mi familia. En el papel estaban su papá, su mamá, su hermana y él, todos cogidos de la mano delante de una bonita casa. Yo no aparecía por ninguna parte. ¿Y dónde está la abuela, mi amor?, pregunté, intentando mantener la calma. Ah, es porque mi maestra nos pidió que dibujáramos a la familia que vive en nuestra casa, respondió sin malicia. Ope y David intercambiaron una mirada que no me pasó desapercibida. Era una mirada de complicidad, como si hubieran estado esperando este preciso momento para revelar una verdad que yo había negado durante años. Ya no me consideraban parte de su familia. Sí, yo era la abuela, pero una abuela que vivía con ellos por conveniencia, no por amor ni por un deseo genuino de tenerme cerca. Esa noche, después de que todos se durmieron, me senté en la cocina tomando una infusión de manzanilla y pensando en todo lo que había perdido sin darme cuenta. No había sido un cambio repentino y drástico. Había sido una erosión lenta y constante de mi lugar en el corazón de mi propia hija. Cada día que pasaba, era un poco menos importante, un poco menos necesaria, un poco menos querida. Y lo más doloroso de todo fue haber permitido que sucediera, creyendo que era lo que una buena madre debía hacer, hacerse a un lado para que sus hijos pudieran construir sus propias vidas. Pero ahora, sentada en mi nuevo apartamento, mirando estas fotografías del pasado, me di cuenta de algo muy importante. No me hice a un lado por amor. Me hice a un lado por miedo. Miedo a que me vieran como una suegra entrometida. Miedo a que me acusaran de no saber cuándo retirarme. El miedo a perder a mi hija para siempre si no aceptaba las condiciones que ella y David habían impuesto para que yo siguiera formando parte de sus vidas. Durante todos estos años me convencí de que era mejor tener un poco de esperanza que no tenerla en absoluto. Mejor ser tolerada que ser rechazada por completo. Mejor ser ignorada que ser expulsada. Pero al final, me expulsaron de todos modos. Después de años de hacerme más pequeña, de ocupar menos espacio, de pedir menos atención, de necesitar menos amor, seguía siendo vista como una carga que había que quitar de encima. Anoche, mientras lavaba los pocos platos que había usado para la cena, recordé todas las veces que lavé montañas de platos después de las fiestas familiares en mi casa, fiestas en las que cociné durante días enteros, en las que limpié hasta altas horas de la noche después de que todos se hubieran ido a dormir felices y satisfechos. Recordé todas las noches que me quedé despierta cuidando a mis nietos cuando estaban enfermos. Todas las veces que les preparé su comida favorita cuando Ope estaba demasiado ocupada. Todas las ocasiones en las que fui yo quien les secó las lágrimas. Cuando tenían pesadillas o se lastimaban jugando. ¿A dónde fueron a parar todos esos recuerdos cuando Ope decidió que yo seguía en su vida? ¿Cómo pudo olvidar tan fácilmente todos los años que fui su refugio, su consuelo, su apoyo incondicional? ¿En qué momento mi amor se convirtió en una carga y mi presencia en un obstáculo para su felicidad? Esta mañana, mientras tomaba tranquilamente mi café en mi pequeña cocina, sonó el teléfono. Era un número que no reconocí, así que no contesté. Entonces sonó una y otra vez. Finalmente decidí contestar y era la voz de Lucy, mi nieta de 7 años. «Abuela, ¿eres tú?», preguntó con esa vocecita que siempre me enternecía. Por un instante, mi primer instinto fue volver a enternecerme, responderle con todo el amor que siempre le había tenido. Pero entonces recordé que la esperanza me había enseñado que el amor no siempre es correspondido, que el cariño no siempre se valora, que las abuelas pueden ser fácilmente reemplazadas cuando llegan suegras que aportan dinero. «Hola, Lucy», respondí con una calma que incluso a mí me sorprendió. «¿Cómo conseguiste mi número?». Se lo pedí a mi tío Charles cuando vino a visitarme. «Abuela, ¿por qué te fuiste sin despedirte? Mamá dice que te fuiste a vivir con otros parientes, pero sé que estás enfadada con nosotros», dijo con esa brutal honestidad propia de los hijos. Por un momento, estuve tentada de contarle toda la verdad, de decirle cómo su madre me había echado para darle mi habitación a la abuela que pagaba el alquiler. Pero Lucy solo tiene 7 años y no es responsable de las decisiones crueles de los adultos. «No estoy enfadada contigo ni con Peter, mi amor. Simplemente decidí que era hora de que la abuela tuviera su propia casita», le expliqué con toda la dulzura que pude. «Pero te echo mucho de menos, abuela. ¿Podemos ir a visitarte? ¿Podemos ir a ver tu nueva casa?». Su pregunta me partió el corazón, pero también me llenó de una determinación que no sentía desde hacía años. Estos niños no tienen la culpa de las decisiones de sus padres, pero tampoco voy a permitir que los utilicen para llenar el vacío emocional que Ope y David han creado con sus prioridades equivocadas. «Lucy,
Cuando seas un poco mayor y puedas decidir a quién quieres visitar, aquí te estaré esperando, le dije con firmeza pero con cariño. Pero por ahora, tienes que hablar con tus padres sobre estas cosas. Oí su suspiro triste antes de que colgara, y me quedé con el teléfono en la mano durante varios minutos, sintiendo un profundo dolor, pero también una extraña sensación de libertad. Por primera vez en años, no me siento manipulada por las necesidades emocionales de los demás. No me utilizan como la abuela conveniente que aparece cuando se la necesita, pero desaparece cuando estorba. No vivo en la constante incertidumbre sobre mi lugar en la familia. Siempre me pregunto si hoy me querrán o me tolerarán. Si hoy me incluirán o me ignorarán. Esta tarde me apuntaré a las clases de pintura que vi anunciadas en el centro comunitario. Mañana iré a conocer el mercado del barrio y descubriré cuáles son los mejores puestos para comprar verduras frescas. Este fin de semana exploraré los parques de la ciudad y encontraré el rincón perfecto para sentarme a leer por las tardes. Voy a construir una nueva vida que sea completamente mía, donde nadie me haga sentir que mi presencia es un favor que me hacen. Ope quería que desapareciera de su vida perfecta. Nunca imaginó que desaparecer podría ser justo lo que necesitaba para reencontrarme conmigo misma. Esta mañana, desperté con una claridad mental que no había sentido en muchísimos años. No fue una revelación dramática ni un momento repentino de iluminación. Fue como si una densa niebla que había nublado mis pensamientos durante años finalmente se hubiera disipado, permitiéndome ver con perfecta claridad lo que tenía que hacer. Mientras preparaba mi café matutino en mi pequeña cocina, recordé las palabras exactas que Michael me había dicho antes de morir. Grace, si alguna vez necesitas protección total, usa todo lo que te dejé. No tengas miedo de defender mi amor. A veces, uno solo comprende cuando pierde lo que daba por sentado. En ese momento, comprendí que Michael no solo me había dejado dinero ahorrado en el banco, sino también las herramientas para recuperar mi dignidad si mi propia familia alguna vez decidía pisotearla. Mi esposo conocía muy bien a David desde que empezó a salir con Ope. Ese chico tiene una mirada ambiciosa. Una vez, después de una cena familiar, me dijo, «Ten cuidado, Grace. La gente así siempre está calculando qué puede sacar de cada situación». En aquel momento defendí a David, pensando que Michael estaba siendo demasiado duro con el novio de nuestra hija. Ahora me doy cuenta de que mi marido había visto exactamente lo que yo me negué a ver durante todos estos años. Tras un desayuno tranquilo, me vestí con mis mejores galas y me dirigí al centro con un propósito muy claro. Mi primera parada fue en la oficina del señor Raymond Morris, el abogado que me recomendó el gerente del banco cuando vendí la casa. Es un hombre de unos 50 años, muy profesional, pero también muy comprensivo con las situaciones familiares complicadas. Grace, qué gusto verte de nuevo. ¿En qué puedo ayudarle hoy?, me preguntó con esa cálida sonrisa que tanto me había tranquilizado cuando vendí la casa. Señor Morris, necesito su ayuda con algunos asuntos legales adicionales. Quiero asegurarme de que ciertas decisiones que tomé sean completamente irreversibles. Le expliqué mientras sacaba una carpeta con documentos que había estado organizando toda la semana. Durante las siguientes 2 horas, revisamos meticulosamente cada documento, cada contrato, cada documento legal relacionado con la venta de la casa y la transferencia de mis bienes. El abogado me explicó cada detalle con infinita paciencia, asegurándose de que comprendiera perfectamente las implicaciones de cada decisión que había tomado. Grace, quiero que sepas que todo lo que hiciste fue completamente legal y legítimo. La casa quedó registrada únicamente a tu nombre. El dinero de la venta es íntegramente suyo y nadie tiene derecho legal a cuestionar estas decisiones. Lo confirmó con toda seriedad. Sin embargo, quiero preguntarle si está completamente segura de que no desea dejar ninguna puerta abierta a una posible reconciliación con su familia. Su pregunta me hizo reflexionar un momento, pero mi respuesta fue tan firme que me sorprendió. Señor Morris, después de años de sentirme como una carga en mi propia casa, estoy absolutamente segura de que no quiero volver a depender emocionalmente de personas que me ven como una carga. Tras la reunión con el abogado, caminé por las calles del centro sintiendo un enorme alivio. Por primera vez en muchísimos años, tenía el control absoluto de mi vida. No tenía que pedir permiso para usar mi propia cocina. No tenía que caminar en silencio para no molestar a nadie. No tenía que ocultar mis sentimientos para mantener la paz en una casa donde apenas se toleraba mi presencia. Fue una sensación extraña y maravillosa a la vez. La completa libertad de ser yo misma sin tener que considerar las opiniones ni la comodidad de personas que hacía mucho tiempo que habían dejado de valorarme. Mi siguiente parada fue el banco, donde tenía una cita con la gerente para revisar mis inversiones y planificar mi futuro financiero. Grace, tus finanzas están en excelente estado, me informó mientras revisaba las cifras en su computadora.
El dinero de la venta de la casa, junto con los ahorros que tu esposo acumuló durante años, te proporciona una estabilidad económica muy sólida para el resto de tu vida. Era increíble pensar que Michael, trabajando en la construcción durante tantos años, hubiera logrado ahorrar tanto dinero sin que yo me diera cuenta. Su esposo era un hombre que siempre lo tenía todo previsto, continuó el gerente. Dejó instrucciones muy específicas sobre cómo manejar estos fondos en caso de que necesitara total independencia. Salí del banco con una seguridad que no había experimentado desde la muerte de Michael. Ya no dependía de la buena voluntad de mi hija y su esposo para tener un techo sobre mi cabeza. Ya no tenía que soportar humillaciones para mantener mi lugar en una familia que me había convertido en una ciudadana de segunda clase. Ya no tenía que sonreír y asentir cuando me trataban como a una anciana senil sin opinión alguna. Por primera vez en años, era dueña absoluta de mi destino. Esa tarde, mientras organizaba mi nueva rutina en mi apartamento, sonó el teléfono. Era Esperanza. Y por primera vez en semanas, decidí contestar. Mamá, por fin contestaste. Llevo días intentando hablar contigo, dijo con esa voz que intentaba sonar preocupada, pero que yo conocía demasiado bien. Era la misma voz que usaba cuando quería algo de mí, pero intentaba hacerme sentir culpable por no dárselo inmediatamente. Hola, Ope. ¿Qué necesitas? Respondí con una calma que claramente la sorprendió. Mamá, ¿qué quieres decir? ¿Qué necesito? Soy tu hija. ¿No puedo llamarte para ver cómo estás? Respondió con esa indignación fingida que había perfeccionado con los años. Claro que puedes llamar, cariño. Solo quería saber si necesitabas algo en concreto, porque tu tono suena muy urgente, expliqué con la misma calma. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea antes de que finalmente dijera lo que realmente quería decir. Mamá, David y yo hemos estado pensando, y creemos que tal vez actuamos con un poco de precipitación cuando te pedimos que te fueras de casa. Ahí estaba, la manipulación emocional disfrazada de arrepentimiento. Ah, ¿sí? ¿Y qué les llevó a esa conclusión? Pregunté con genuina curiosidad. Bueno, es que Doris resultó ser muy diferente de lo que esperábamos. Es muy exigente, siempre se está quejando de algo, y los niños no se han adaptado bien a su presencia. Además, David perdió su trabajo la semana pasada y la situación económica está muy difícil, explicó con una voz que intentaba sonar vulnerable, pero que a mí me sonó completamente calculadora. Qué lástima que las cosas no hayan salido como esperabas, respondí sin mostrar ninguna emoción en particular. Mamá, ¿no entiendes lo que te estoy diciendo? Te necesitamos de vuelta. Los niños preguntan por ti todos los días. La casa no es la misma sin ti, y nos damos cuenta de que cometimos un gran error. Continuó con lo que claramente era un discurso cuidadosamente preparado. Por un momento, mi madre quiso creer que por fin habían comprendido el valor de lo que habían perdido. Quería creer que realmente me echaban de menos por quien era, no solo por lo que podía hacer por ellos. Pero entonces recordé las palabras exactas que Ope me había dicho cuando me echó: solo gastas dinero y no aportas nada. Recordé la frialdad en sus ojos cuando me dijo que no había vuelta atrás. Recordé años de sentirme como una extraña en mi propia casa. Ope, me alegra mucho saber que por fin valoras lo que tenías, dije con una dulzura que no sentía. Pero ya he tomado decisiones muy importantes sobre mi futuro y estoy muy contenta con mi nueva vida. ¿Cómo puedes ser feliz viviendo sola en un apartamento pequeño cuando podrías estar aquí con tu familia?, preguntó con esa voz que claramente no comprendía cómo alguien podía preferir la soledad a la compañía de una familia que la había tratado tan mal. Espero que mi apartamento sea pequeño, pero es completamente mío. Aquí nadie me dice cuándo puedo usar la cocina, cuándo puedo ver la televisión, o cuando mi presencia es conveniente o inconveniente. Aquí estoy, como persona, no solo como la abuela que aparece cuando se necesita ayuda y desaparece cuando estorba. Le expliqué con una claridad que claramente la molestó. Mamá, no seas tan dramática. Nunca te tratamos como dices, respondió con esa indignación que siempre usaba cuando alguien señalaba comportamientos que no quería reconocer. Espero. ¿Recuerdas exactamente qué me dijiste cuando me echaste de casa? Le pregunté directamente. Hubo otro largo silencio antes de que respondiera. Estábamos pasando por una situación muy estresante. David estaba bajo mucha presión en el trabajo. Doris nos presionaba para que la cogiéramos. Los gastos eran muy altos. No era nada personal contra ti. No era nada personal que me dijeran que solo gastaba dinero y no aportaba nada. No era nada personal que me echaran para darle mi habitación a alguien que sí pagaba alquiler. No era nada personal mentirles a los vecinos sobre dónde estaba para que no tuvieras que admitir que habías echado a tu propia madre. Le pregunté con una firmeza que nunca antes había usado con ella. Mamá,
Ya te pedí disculpas. ¿Qué más quieres que haga? ¿Vas a castigarnos para siempre por un error que ya hemos reconocido? Respondió con esa voz de víctima que había aprendido a usar tan bien con los años. Espero no estar castigando a nadie. Simplemente vivo mi vida según las lecciones que me enseñaste. Me enseñaste que soy una carga, así que decidí no volver a ser una carga para nadie. Me enseñaste que mi contribución no era valorada. Así que decidí contribuir únicamente a mi propia felicidad. Me enseñaste que mi lugar en la familia era condicional. Así que decidí crear mi propia familia de personas que me valoren incondicionalmente. El silencio que siguió fue tan largo que pensé que había colgado. Finalmente, oí su voz, pero ya no intentaba sonar dulce ni arrepentida. Mamá, si esa es tu decisión, esperamos que seas muy feliz con tu nueva vida. Pero no esperes que te roguemos eternamente, dijo con una frialdad que me recordó exactamente por qué había tomado las decisiones que había tomado. Espero no haber pedido nunca que me rogaras. Tampoco te pido que entiendas mis decisiones. Solo te pido que las respetes, del mismo modo que yo respeté la decisión que tomaste de echarme de mi propia casa, respondí con la misma frialdad. Espero que encuentres la manera de resolver tus problemas financieros y familiares sin depender de personas a las que consideras una carga. Tras colgar, me senté en mi pequeña sala, asimilando la conversación. Me di cuenta de que Ope había confirmado mis sospechas. No me necesitaban a mí. Necesitaban lo que yo podía hacer por ellos. No echaban de menos mi compañía. Echaron de menos mi contribución económica. No valoraron mi amor. Valoraron mi utilidad. Fue una confirmación dolorosa pero necesaria de que había tomado las decisiones correctas. Esa noche, mientras preparaba una cena sencilla pero deliciosa solo para mí, reflexioné sobre todos los cambios que habían ocurrido en mi vida durante las últimas semanas. Por primera vez en años, no cocinaba para gente que comía sin gratitud. No limpiaba desorden que otros habían hecho sin consideración. No vivía según horarios y reglas impuestas por personas que me veían como una molestia necesaria. Al día siguiente, me levanté temprano y fui al centro comunitario para por fin inscribirme en las clases de pintura que había estado postergando. La recepcionista, una señora muy amable llamada Rose, me dio toda la información que necesitaba. Grace, verás que estas clases son maravillosas. Tenemos muchas mujeres de tu edad que han descubierto talentos artísticos que desconocían, me dijo con gran entusiasmo. Además, el grupo que se forma aquí es como una pequeña familia. Todas se apoyan y se cuidan entre sí. La palabra, familia, ya no me provocaba la dolorosa nostalgia que había sentido durante tantos años. Ahora comprendía que la verdadera familia no se define por la sangre ni los apellidos, sino por el respeto mutuo, el cariño sincero y la consideración hacia los sentimientos de los demás. Si estas mujeres del centro comunitario podían ofrecerme más comprensión y apoyo que mi propia hija, entonces serían mi familia elegida. Durante la semana siguiente, establecí rutinas completamente nuevas en mi vida. Me despertaba cuando quería, desayunaba lo que me apetecía, salía a caminar por los parques de la ciudad sin tener que dar explicaciones a nadie a dónde iba ni cuándo volvería. Por las tardes, leía libros que llevaba años queriendo leer, pero para los que nunca había tenido tiempo porque siempre había alguien que necesitaba algo de mí. El teléfono sonaba de vez en cuando. A veces era la esperanza la que intentaba distintas estrategias para convencerme de volver. Primero, intentó hacerme sentir culpable. Mamá, los niños lloran por ti todas las noches. Entonces intentó compadecerla. Mamá, David está muy deprimida desde que perdió su trabajo. Entonces intentó chantajearme emocionalmente. Mamá, si no vuelves, los niños crecerán pensando que su abuela no los quiere. Cada llamada me confirmaba más que había tomado la decisión correcta. Ope seguía viendo nuestra relación como una transacción donde ella ponía las condiciones y yo tenía que aceptarlas para mantener mi lugar en su vida. No había comprendido que una relación verdaderamente amorosa requiere respeto mutuo, no solo necesidad mutua. 3 semanas después de la primera llamada de Ope, recibí una visita inesperada. Era Charles, mi hijo mayor, que había viajado desde Ohio expresamente para hablar conmigo. Cuando abrí la puerta y lo vi allí de pie, con su rostro serio y preocupado, sentí un atisbo de esperanza de que tal vez hubiera comprendido lo que realmente había sucedido. Mamá, tenemos que hablar, dijo al entrar en mi pequeño apartamento y mirar a su alrededor con una expresión que no pude descifrar del todo. Claro, cariño. ¿Quieres un café? Le ofrecí con la hospitalidad que siempre me había caracterizado. Mientras preparaba café para los dos, él se sentó en mi pequeña sala y permaneció en silencio, claramente ordenando sus pensamientos. Mamá, Ope me contó todo lo que pasó, comenzó finalmente. Me dijo que hubo un malentendido,
que discutieron y que decidiste irte de casa porque te sentiste ofendida. Inmediatamente me di cuenta de que Ope le había dado su versión editada de los hechos, una versión en la que ella era la víctima incomprendida y yo la madre dramática que había exagerado una situación normal. Charles, ¿te contó exactamente lo que me dijo cuando me echó de casa? Le pregunté directamente. Se le notaba incómodo, claramente no esperaba que fuera tan directa. Ella dijo que hubo palabras duras de ambas partes, que los ánimos estaban caldeados y que quizá la situación se descontroló. Él respondió con esa diplomacia que siempre había usado para evitar enfrentamientos familiares. Entonces le conté, palabra por palabra, exactamente lo que había pasado. Le expliqué que Doris había llegado para ocupar mi habitación porque pagaba alquiler. Le conté sobre los años en que me trataron como a una sirvienta en mi propia casa. Le describí la frialdad gradual que había ido creciendo hasta el punto en que apenas toleraba mi presencia. Charles me escuchó en silencio, y pude ver en su rostro que finalmente comprendía la magnitud de lo que realmente había ocurrido. Mamá, no sabía que las cosas habían llegado tan lejos, dijo finalmente con una voz muy suave. Ope siempre me había dicho que te sentías muy a gusto viviendo con ellos, que era una situación que funcionaba bien para todos. Charles, tu hermana te contó lo que quería que creyeras para no tener que admitir cómo me había tratado durante años. Se lo expliqué con profunda tristeza, pero también con total claridad. ¿Pero por qué vendiste la casa, mamá? Me parece una reacción muy extrema, preguntó con genuina confusión. Charles, después de que me echaran de mi propia casa como si fuera una extraña, tras años de ser tratada como una carga, ¿qué garantía tenía de que no volvería a suceder lo mismo? Si decidía regresar, ¿cómo podía estar segura de que no me echarían de nuevo en cuanto les conviniera? Mi respuesta lo dejó sin palabras, porque por fin comprendió la impecable lógica de mis decisiones. No había vendido la casa por venganza ni resentimiento. La había vendido para asegurar mi total independencia y para no volver a depender de la buena voluntad de personas que habían demostrado tener límites muy claros. Charles permaneció en silencio durante largos minutos tras escuchar toda la verdad sobre lo que realmente había ocurrido entre Ope y yo. Podía ver en su rostro cómo asimilaba cada detalle, cómo las piezas del rompecabezas finalmente encajaban para formar una imagen completamente distinta a la que su hermana le había pintado. Mamá, de verdad que no sabía nada de esto, dijo finalmente, con la voz quebrada por la culpa. Si hubiera sabido cómo te trataban, habría intervenido de inmediato. Charles, cariño, tienes tu propia familia que cuidar en Ohio. No era tu responsabilidad controlar cómo me trataba tu hermana en mi propia casa, respondí con toda la comprensión del mundo. Además, Ope se volvió muy hábil para mostrar una cara cuando había visitas y otra muy distinta cuando estábamos solos. Charles asintió con tristeza, reconociendo la verdad en mis palabras. Durante todos estos años, cuando venía a visitar a Ope, siempre se aseguraba de que todo pareciera armonioso y feliz. Las tensiones, las humillaciones, los desaires sutiles, todo eso se ocultaba cuidadosamente durante las visitas familiares. Pero, mamá, ¿no crees que vender la casa fue demasiado drástico? Quizás podrías haber hablado. Podrías haber llegado a otro acuerdo. Charles insistió, claramente luchando con la idea de que las cosas habían llegado a un punto sin retorno. Charles, durante años intenté hablar con tu hermana. Intenté expresar mis sentimientos, mis necesidades, mi deseo de seguir siendo una parte importante de la familia. Cada vez que lo intenté, me ignoraron, me minimizaron o me rechazaron directamente. Expliqué con infinita paciencia. Tu hermana me había dejado muy claro que yo era una carga en su vida, que mi presencia era una molestia que tenían que tolerar por obligación familiar. Cuando alguien te lo dice con tanta claridad, lo único digno que puedes hacer es creerle y actuar en consecuencia. Continué mientras servía más café para ambos. Vender la casa no fue venganza. Fue liberación. Era la única manera de asegurarme de no volver a depender jamás de la buena voluntad de personas que habían demostrado que su buena voluntad tenía límites muy específicos. Charles se recostó en su silla, visiblemente abrumado por todo lo que oía. Mamá, la esperanza es desesperada. Me llamó llorando, diciéndome que no contesta sus llamadas, que no quiere saber nada de la familia, que los nietos preguntan por su abuela todos los días. Charles, no he cerrado la puerta a la relación con mis nietos, pero no voy a permitir que me utilicen como instrumento emocional para manipularme y hacerme volver a una situación donde no me respetaban, aclaré con firmeza. Cuando Lucy y Peter tengan edad suficiente para comprender las decisiones de los adultos y puedan formarse sus propias opiniones sobre las relaciones familiares, estaré aquí para ellos. Pero no voy a participar en este juego donde soy la abuela conveniente cuando se necesita ayuda y la abuela molesta cuando no se necesita nada.
Añadí con una determinación que claramente sorprendió a mi hijo. En ese momento sonó el teléfono. Charles y yo nos miramos y ambos supimos quién era incluso antes de que yo contestara. Mama, ¿está Charles contigo? Ope preguntó sin siquiera saludar. Sí, está aquí, respondí simplemente. ¿Me lo puedes pasar? Necesito hablar con él urgentemente, preguntó con esa voz que también conocía cuando quería algo concreto. Le pasé el teléfono a Charles, quien contestó con cautela. Hola, Ope. Desde donde estaba sentada, podía oír perfectamente la voz desesperada de mi hija al otro lado de la línea. Charles, tienes que ayudarme a convencer a mamá de que vuelva. Las cosas aquí son terribles. David sigue sin trabajo. Doris es un infierno, se queja constantemente de todo. Los niños están confundidos y tristes, y no puedo con todo esto sola. Charles me miró mientras escuchaba a su hermana, y pude ver en sus ojos que por fin comprendía la situación por completo. Ope, ¿le dijiste a mamá que era una carga y que tenía que irse para que Doris pudiera tener su habitación?, le preguntó directamente. Hubo un largo silencio antes de que Ope respondiera. Charles, la situación era muy tensa. Había mucha presión económica. Doris nos presionaba. No era tan sencillo como parece. Esperanza, ¿sí o no? ¿Le dijiste a mamá que era una carga? Insistió Charles con una firmeza que no le había oído desde su adolescencia. Bueno, sí, pero estaba muy estresada. No lo decía en serio. Fue un momento de mucha tensión. Ope tartamudeó claramente, dándose cuenta de que sus excusas no iban a funcionar con su hermano como antes. Mamá de Ope me acaba de contar la verdad sobre lo que pasó. No solo ese día, sino durante años. ¿Sabes que me dijo que la tratabas como a una criada en su propia casa? Charles continuó, alzando la voz con firmeza. ¿Sabes que me contó que durante años tomaste decisiones sobre su casa sin consultarla, que la ignoraste en las cenas familiares, que la excluiste de las actividades familiares? Charles, son exageraciones. Mamá siempre ha sido muy dramática. Ya sabes que interpreta las cosas de forma muy extrema, replicó Ope con la táctica que siempre usaba, desacreditar los sentimientos ajenos tachándolos de dramáticos o exagerados. Pero esta vez no funcionó. Conozco a mamá desde hace 40 años. En toda mi vida, jamás la he visto ser dramática ni exagerar nada. Si dice que la trataste mal, es porque la trataste mal. Charles se lo dijo con total convicción. Y, sinceramente, después de escuchar toda la historia, me parece que mamá tomó las decisiones correctas para proteger su dignidad. El silencio que siguió fue tan largo que pensamos que la esperanza se había desvanecido. Finalmente, oímos su voz, pero ya no sonaba desesperada ni manipuladora. Sonaba derrotada. Charles, ¿qué se supone que debo hacer ahora? David no encuentra trabajo. Es imposible convivir con Doris. No tengo dinero para alquilar otro lugar. Y los niños extrañan mucho a su abuela. Espero que esos sean problemas que tú y David crearon cuando decidieron echar a mamá para complacer a Doris. Son problemas que ustedes dos tendrán que resolver sin usar a mamá como la solución fácil. Charles respondió con una dureza que me sorprendió gratamente. Mamá no es responsable de arreglar el desastre que ustedes dos han hecho con sus vidas. Pero Charles, es nuestra madre. Se supone que la familia se apoya mutuamente en los momentos difíciles. Ope apeló a los valores familiares que ella misma había pisoteado cuando me echó de casa. Tienes razón, Ope. Se supone que la familia se apoya mutuamente. Pero decidiste que mamá no era familia cuando la echaste de casa. Ahora no puedes reclamar los beneficios de ser familia después de haber rechazado las responsabilidades que ello conlleva, explicó Charles con una lógica impecable. Después de que Charles colgara el teléfono, nos quedamos sentados en silencio durante un largo rato. Finalmente, me miró con una expresión de profunda tristeza mezclada con orgullo. Mamá, lo siento mucho por no haber estado aquí para protegerte de todo esto. Lo siento por haber creído la versión de Ope sin cuestionarla. Y sobre todo, lo siento porque hayas tenido que pasar por todo esto sola. Charles, cariño, no tienes nada de qué disculparte. Siempre has sido un buen hijo. Te has mantenido en contacto. Has venido a visitarme cuando has podido. Siempre me has tratado con respeto y cariño, dije, tomando sus manos entre las mías. Lo que sucedió con Ope no es un reflejo de cómo los cría a ustedes dos. A veces la gente cambia. A veces, las influencias externas los llevan por caminos inesperados. Mamá, quiero que sepas que Patricia y yo estaríamos encantados de que vinieras a Ohio si alguna vez quieres mudarte más cerca de nosotros. Tenemos una casita de invitados en el patio trasero que podríamos arreglar especialmente para ti. Lo ofreció con sinceridad genuina. Su oferta me conmovió profundamente,
pero también me hizo sonreír. Charles, agradezco mucho la oferta y me da una enorme tranquilidad saber que tengo esa opción si alguna vez la necesito. Pero por primera vez en años, estoy construyendo una vida que es completamente mía. Estoy descubriendo quién soy cuando no tengo que ser la madre complaciente, la abuela servicial o la suegra atenta, expliqué, mirando por la ventana de mi pequeño apartamento. Estoy aprendiendo a pintar acuarelas. He hecho nuevos amigos en el centro comunitario. Camino por los parques todas las tardes. Leí los libros que siempre quise leer. Por primera vez en décadas, mi tiempo es completamente mío. Mis decisiones son completamente mías. Mi paz es completamente mía. Continué con una sonrisa que brotaba del fondo de mi corazón. Charles asintió, comprendiendo. Mamá, te veo más tranquila y feliz que en años. Es como si hubieras recuperado una parte de ti que habías perdido. Exacto, cariño. Había perdido mi propia identidad, intentando ser lo que los demás querían que fuera. Ahora estoy redescubriendo quién es Grace cuando no tiene que cumplir las expectativas de nadie. Esa tarde, después de que Charles se marchara de regreso a Ohio, recibí otra llamada. Esta vez era David, lo cual me sorprendió porque en todos los años que había vivido en mi casa, nunca me había llamado. Grace, necesito hablar contigo, dijo con una voz que intentaba sonar humilde, pero se notaba que le costaba mucho. Adelante, David, respondí cortésmente, pero sin afecto. Grace, sé que las cosas se descontrolaron. Sé que dijimos cosas que te hirieron y queremos arreglarlo. Ope lo ha pasado muy mal desde que te fuiste y me doy cuenta de que cometimos errores muy graves, me dijo en lo que claramente era un discurso preparado. David, me alegra saber que por fin te das cuenta de que te equivocaste. Ese es el primer paso para madurar como personas, respondí sin comprometerme a nada. Grace, ¿podríamos hablar en persona? Quizás si nos sentáramos todos juntos, podríamos encontrar una solución que funcione para todos, propuso con esa voz que intentaba sonar razonable. David, una solución que funcionara para todos habría sido tratarme con respeto y consideración desde el principio. Una solución que funcionara para todos habría sido valorar mi contribución a la familia en lugar de verme como una carga. Una solución que funcionara para todos habría sido incluirme en las decisiones que afectaban a mi propio hogar en lugar de tratarme como a una inquilina no deseada. Le expliqué con una calma que claramente no esperaba. Pero Grace, si te valorábamos. Quizás no lo expresamos bien. Quizás no fuimos lo suficientemente claros al respecto. Pero siempre fuiste importante para nosotros. Intentó argumentar con una lógica que se desmoronaba ante los hechos. David, los hechos hablan más que las palabras, y tus acciones durante años me dejaron muy claro cuál era mi lugar en tu familia. Grace Doris Asihiro. No duró ni 2 meses aquí. Se quejaba constantemente. Criticaba todo lo que hacíamos. Exigía atención constante. Los niños la odiaban. Ope estaba al borde de un ataque de nervios. Y me di cuenta de lo que habíamos perdido cuando te echamos. Lo confesó con una honestidad que me sorprendió. Qué interesante, David. Así que Doris resultó ser exactamente la clase de persona que pensabas que era yo, pregunté con una ironía sutil pero aguda. No, Grace, no es eso, quiero decir, tú nunca fuiste así. Siempre fuiste, tartamudeó claramente, dándose cuenta de la trampa lógica en la que había caído. David, déjame explicarte algo muy importante. Nunca fui una carga en esa casa. Contribuí económicamente más de lo que sabías. Contribuí con las tareas domésticas más de lo que reconociste. Y contribuí con amor y cariño más de lo que valoraste. La diferencia entre Doris y yo no es que ella sea más difícil. La diferencia es que trataste mal a la persona equivocada, le expliqué con una claridad que lo dejó sin palabras. Grace, ¿qué tendríamos que hacer para que consideraras regresar? ¿Qué condiciones tendríamos que cumplir? Preguntó con una desesperación apenas disimulada. Su pregunta me hizo reír, no con crueldad, sino con una libertad que no había sentido en años. David, esa pregunta demuestra que aún no entiendes lo que realmente sucedió. Esto no se trata de condiciones ni de negociaciones. Se trata de respeto básico y amor verdadero, cosas que no se pueden exigir ni comprar, te expliqué pacientemente. Durante años me demostraste que me veías como una conveniencia, no como una persona valiosa por sí misma. Ahora que echas de menos esa conveniencia, quieres negociar para recuperarla. Pero la gente puede cambiar, Grace. Podemos aprender de nuestros errores y ser mejores. Él insistió con la esperanza de que yo le diera una patada, pero eso no iba a cambiar mi decisión. David, la gente puede cambiar, pero solo cuando comprende de verdad el daño que ha causado y cuando está dispuesta a hacer el trabajo interno necesario para ser diferente. Hasta ahora,
Solo he oído excusas y justificaciones. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó con genuina confusión. David, en ningún momento te he oído decir, ni a ti ni a Ope, Grace, te tratamos mal. Te hicimos mucho daño. Comprendemos perfectamente por qué se sintió humillado y rechazado. Y asumimos toda la responsabilidad de nuestros actos. En cambio, he oído, estábamos estresados. Las circunstancias eran difíciles. ¿Está usted exagerando? Fue un malentendido. El silencio que siguió fue largo y denso. Finalmente, David habló en voz muy baja. Grace, te tratamos mal. Te herimos profundamente. Entendemos por qué te sentiste humillada y rechazada, y asumimos toda la responsabilidad de nuestros actos. Sus palabras sonaban sinceras, pero llegaron demasiado tarde. David, me alegra que por fin puedas decir esas palabras. Es un paso importante para tu crecimiento personal. Pero reconocer el daño que causaste no borra automáticamente las consecuencias. Te lo expliqué con tacto pero con firmeza. Tomé decisiones para proteger mi dignidad y mi bienestar emocional. Esas decisiones no van a cambiar solo porque ahora lo lamentes. Así que nunca nos vas a perdonar. ¿Nunca más tendremos la oportunidad de ser una familia?, preguntó con una tristeza que me conmovió, pero que no iba a cambiar mi rumbo. David, ya te he perdonado. El perdón fue algo que hice por mi propia paz interior, no como un regalo para ti. Pero perdonar no significa olvidar, y definitivamente no significa volver a una situación que me lastimó. Pueden ser una familia perfectamente buena sin mí. De hecho, es evidente que eso era lo que querían cuando me echaron. Ahora tienen la oportunidad de construir exactamente la familia que deseaban sin la carga que representaba mi presencia. Continué con una serenidad que me sorprendió. Esa noche, después de hablar con David, me senté en mi pequeño balcón con una taza de té de manzanilla y contemplé las estrellas sobre mi nueva ciudad. Por primera vez en años, no sentía el peso de las expectativas familiares. No sentía la presión de ser lo que los demás querían que fuera. No sentía la constante ansiedad de andar con pies de plomo para no molestar a nadie. Mañana empiezo mi segunda semana de clases de pintura. Pasado mañana tengo una cita con Rose, mi nueva amiga del centro comunitario, para ir juntas al mercado de artesanías. El fin de semana exploraré un parque nuevo al otro lado de la ciudad. Mi vida es pequeña, pero es completamente mía, y esa diferencia lo cambia todo. Ope y David por fin aprendieron una lección que llevaba años intentando enseñarles sin darme cuenta, que no se puede dar por sentada a la gente valiosa. Que el amor y el respeto no son recursos infinitos que siempre estarán disponibles sin importar cómo los trates. Que algunas decisiones, una vez tomadas, lo cambian todo para siempre. Querían una familia sin la incomodidad de respetar a todos sus miembros. Ahora la tienen. 6 meses después de aquella última conversación con David, estoy sentada en la pequeña terraza de mi apartamento, tomando mi café matutino mientras veo cómo el sol ilumina el parque por donde paseo cada tarde. La vista desde aquí es realmente hermosa, y puedo ver a otras personas como yo que han aprendido que la familia no siempre es como uno la imagina, pero que la vida puede ser igual de rica y plena sin esas expectativas frustradas. Esta mañana encontré una carta debajo de la puerta. Era de Ope, escrita con letra temblorosa y manchada de lágrimas secas. Estaba llena de disculpas desesperadas y súplicas para que reconsiderara mi decisión. Me contaba que David por fin había encontrado trabajo, pero que el sueldo era mucho menor que el anterior, que tenían que mudarse a un apartamento más pequeño porque ya no podían pagar el alquiler de una casa grande. Que Doris había regresado a casa de su hermana tras causar problemas en todas las familias que la habían acogido. Leí la carta entera con atención, la doblé cuidadosamente y la guardé en una caja especial donde guardo cosas que ya no tienen importancia en mi nueva vida. No me alegra que tengan problemas, pero tampoco siento la necesidad de rescatarlos de las consecuencias de sus propias decisiones. Mi teléfono suena de vez en cuando entre semana. A veces es la esperanza, a veces es David, y una vez incluso fue Doris quien me preguntó si estaría dispuesta a mediar entre ella y David para que la perdonaran. Escucho el teléfono sonar hasta que deja de sonar por completo y luego retomo con calma mis actividades diarias. He aprendido que no todas las llamadas merecen ser contestadas, especialmente cuando provienen de personas que solo se acuerdan de ti cuando necesitan algo. En mi clase de pintura, he descubierto un talento que desconocía. Mis paisajes en acuarela han mejorado tanto que la profesora, la señora Linda, me sugirió que considerara participar en la exposición que organiza el centro comunitario cada año. Grace, tienes un don natural para plasmar la tranquilidad en tus pinturas. Se nota que pintas desde la paz interior, me dijo la semana pasada mientras observaba mi último trabajo. Rose, mi amiga del centro comunitario, me invitó a acompañarla a visitar a su hijo en Florida el mes que viene.
Grace, mi nuera siempre pregunta por ti. Dice que le encanta la serenidad con la que hablas de tu independencia. Cree que podría ser una buena influencia para su madre, que está pasando por una situación similar con sus otros hijos. Me lo contó mientras regábamos las plantas juntas en el huerto comunitario que hemos creado en el centro. Es curioso cómo la vida te presenta nuevas familias cuando menos te lo esperas. Estas mujeres que he conocido en mis actividades entienden perfectamente lo que significa ser menospreciada por tus propios hijos. Lo que significa tener que elegir entre la dignidad y la comodidad familiar. Nos apoyamos mutuamente sin juzgar, sin competir, sin esperar nada más que compañía sincera y respeto mutuo. Ayer, mientras ordenaba mis pocas pero valiosas pertenencias, encontré una vieja fotografía de cuando Ope tenía 15 años. Estábamos en la cocina. Ella me ayudaba a preparar tamales para Navidad. Las dos sonreíamos con las manos llenas de masa. La miré durante un buen rato, recordando a aquella niña que solía decirme que, de mayor, quería ser exactamente como yo. Me pregunto en qué momento esa admiración se transformó en resentimiento. En qué momento mi amor se convirtió en una carga para ella. Guardé la fotografía en mi álbum personal, no en la caja de las cosas sin importancia, porque aunque la esperanza eligió un camino que nos separó para siempre, aquella niña de la foto me amó de verdad. Y elijo recordar ese amor sin dejar que me obligue a aceptar la falta de amor que vino después. Esta tarde, mientras paseaba por mi parque favorito, me encontré con Anthony, mi antiguo vecino. Grace, qué alegría verte aquí. Te ves muy bien, muy tranquila. Me saludó con esa cálida sonrisa que siempre había apreciado. Le conté brevemente sobre mi nueva vida, mis clases de pintura y las amistades que había forjado. Me alegra mucho saber que estás tan bien, Grace. Para serte sincera, después de todo el drama que hubo cuando vendiste la casa, pensé que estarías muy triste. Pero te ves más feliz que nunca. A veces, las decisiones más difíciles son las que nos traen más paz, respondí mientras nos sentábamos en un banco a la sombra de un gran árbol. ¿Y cómo están las cosas por el antiguo barrio? Pregunté más por cortesía que por verdadera curiosidad. Ay, Grace, ¿qué puedo contarte? La familia que compró tu casa es muy amable, pero me enteré de que Ope y David tuvieron que mudarse a un lugar mucho más pequeño. Los niños se ven tristes cuando los veo en la calle. Sus palabras me dolieron profundamente, no por Ope ni por David, sino por Lucy y Peter. Son víctimas inocentes de las decisiones egoístas de sus padres. Pero también entiendo que mi responsabilidad no es rescatar a mis nietos de las consecuencias de las decisiones de sus padres. Mi responsabilidad era cuidar mi propia dignidad y bienestar, y eso fue precisamente lo que hice. Los niños se adaptarán, Anthony. Son fuertes y tienen padres que, aunque cometieron errores terribles conmigo, los aman profundamente. Aprenderán lecciones importantes sobre cómo tratar a las personas que aman, dije con serena convicción. Y cuando sean mayores, si quieren encontrarme, aquí estaré. Pero será su decisión, no una obligación impuesta por adultos que no supieron valorar lo que tenían. Esta noche, antes de dormir, miré por la ventana las estrellas que brillaban sobre mi nueva ciudad. Michael, si me estás viendo desde el cielo, quiero que sepas que aproveché bien todos los regalos que me dejaste. No solo el dinero que ahorraste con tanto esmero, sino también las lecciones sobre dignidad personal que me enseñaste durante nuestros años juntos. Gracias por prepararme para mi independencia antes de partir. Gracias por enseñarme que el verdadero amor también significa proteger a la persona que amas para que pueda defenderse. Ope creía que me castigaba echándome de casa. Lo que no sabía era que me estaba dando la libertad que no me había atrevido a tomar. A veces, las mejores bendiciones vienen disfrazadas de las traiciones más dolorosas. A veces, el rechazo de quienes esperamos que nos amen abre la puerta a quienes sí saben amar de verdad. Mañana empezaré un nuevo cuadro. Un amanecer sobre el parque donde he encontrado tanta paz. Será mi forma de celebrar esta nueva vida que he construido desde cero. Esta vida donde nadie me hace sentir que mi existencia es un favor que me hacen. A los 68 años, por fin aprendí que a veces el mayor regalo que uno puede hacerse es la ausencia de personas que no saben valorarte. A veces, el mejor nuevo comienzo es precisamente el silencio que eliges conservar para siempre. Elderly Stories tiene curiosidad por saber hasta dónde llegó esta historia. ¿Desde dónde la ves? Deja tu comentario abajo.